Buenas noches, me ha agenciado un cámara de 7DN y nos hemos venido hasta Pusol, que está en fiestas. Y aquí actúan esta noche Andy y Lucas. Y no solo actúan, y no solo cantan, sino que además hablan con nosotros. Escribís sobre cosas que os pasan en la vida. ¿Vuestra vida es así de dramática o de romántica dependiendo del momento? ¿Y funciona ese romanticismo luego en la vida real? Hombre, todo lo que escribimos no es dramático. Y todo tampoco nos ha ocurrido a nosotros. Son historias que a lo mejor ha pasado a algún conocido nuestro. O alguna historia que también hemos un poquito inventado, ¿no? Pero bueno, nuestra vida es como cualquier joven de 20 y pocos años. Y también es la música, no es nada más la letra, sino también la música y el carisma que tenemos nosotros con nuestro público, es lo que más o menos lo que nos envuelve. Siendo de Cádiz, donde hay tantos estilos musicales mezclados, ¿no habéis pensado en introduciros en otro tipo de ritmos, digamos así? Pues bueno, no sé, también queremos ir renovando un poquito, el jefe dice renovar o morir, pero bueno, es verdad que bueno, con el estilo que tenemos está bien. Lo que pasa es bueno, que habrá que meter otras clases también de instrumentos, otras clases de música también para un poquito que la gente vea que vamos madurando y que vamos haciendo también música más madura. Y algo más cercano a la chirigota no os atrevéis, ¿no? ¿O es demasiado...? ¿Componer? ¿Salir? No, bueno, ahora es que nos tenemos que dedicar a lo que hoy en día es lo que nos gustaba, ¿no? Pero bueno, si algún día podemos participar en alguna agrupación en el carnaval otra vez de Cádiz, el carnaval, la fiesta de nuestra tierra, ¿no? Una pregunta así más personal para vosotros. Os lleváis toda una vida juntos, componéis, cantáis juntos, os vais de gira, ¿os podéis soportar todavía? Desde los 12 años, ¿no?, que empezaste con esto de la música juntos en el cole. Nosotros no vivimos juntos, cojones. Ya, pero prácticamente, ¿no? Sois prácticamente una pareja de hecho. No sé, soy un compañero, aparte de ser amigo fuera del trabajo, en el trabajo también lo es, nosotros más que nos conocemos perfectamente, y si algún día uno de los dos tiene la cabeza aturdida, pues ya mirando nos conocemos. Dos últimas cosas. La primera, una cosa que me ha hecho gracia leyendo cosas sobre vosotros es que hasta hay fans que nunca saben quién es Andy y quién es Lucas. ¿Estáis aquí? Yo creo que ni esta gente de nuestro equipo todavía. O sea, que tiene WhatsApp. Que no se aclaran con eso, os aclaráis vosotros, a veces no tenéis un poco de trastorno de personalidad con esas cosas. Hombre, ya lo que me faltaba, yo también que pensé que yo soy Andy. Ya lo que me faltaba a mí también ya sería ya para deshonrarme a mi familia ya, no por nada, y no, pues, no sabéis mi propio nombre, tendría WhatsApp. Pero bueno, yo que sé, que si hemos aceptado muchas veces que a lo mejor nos llamarán, a mí y yo acepto muchas veces, me llamen Andy y me doy la vuelta, ¿me explico? O sea, que Andy, y como sé que es por el grupo, pues me doy la vuelta y ya cuando eso le corrijo, le digo, no, perdona, yo soy Lucas, y atiendo lo que sea. Y por último, metas y sueños. ¿Cuál es vuestra meta a nivel profesional o vuestro sueño a nivel profesional? Así que se pueda cumplir y dentro de no mucho tiempo. América. Tenemos ahí una espinita clavada que bueno, no es por tiempo ni por ganas. No sé. Ahí hay algo, falta algo ahí, la guinda del pastel para... ¿Habláis de Latinoamérica o de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se han escuchado vuestras canciones. Latinoamérica y bueno, y Estados Unidos, lo que es Youth Latin, como suele decir, nosotros hicimos desde Los Ángeles, hemos llegado hacia Puerto Rico, Los Ángeles, Nueva York, y bueno, allí lo que pasa es que hay la mitad de la población del país es latina, o sea, va por Nueva York y todo el mundo se ha hablado castellano e inglés, así que les gusta también nuestra música. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido en estos momentos previos al concierto en Pusol y que... ¿Tenemos que empezar ya? Muy buenas noches. Dicen que las piedras de una orilla son de alma perdida. Dicen que el silencio que haya vida es la desolación.
lo que no